Hola a todos y todas, somos Laura y María y esto es Hablando en Maresto. Hola, buenas. Y hoy tenemos un tema que nos parece que es bastante divertido y es Sí, qué errores cometimos al empezar a trabajar que solucionamos muy rápido porque nos dimos cuenta de que eran enormes errores. de que no Ujú. funcionaba eso, de que Sí, así no íbamos por buen camino. pero son cosas que crees que vas a tener que hacer en el aula o que haces inconscientemente porque has aprendido de antes y claro, en cuanto empiezas a ponerlas en práctica dices no. O cosas que crees que nunca vas a hacer y qué haces. Y acabas haciendo, eso Sí. es, al final lo acabas haciendo. Mm. Esto es como cuando te dicen que no te vas a parecer a tu madre, pero luego al final te acabas pareciendo. Pues lo Sí, mismo, pero en versión maestra. igual. Y el primero es, que tengo yo es educar como lo hacían mis maestros y maestras. O sea, yo empecé a trabajar y inevitablemente coges esas cosas que has aprendido de tu etapa escolar, como, no lo sé, era bastante autoritaria, hoy en día creo que no lo soy, hablaba con los niños de una forma o tomaba decisiones mucho más unilaterales y me duró muy poco porque me di cuenta en nada que no funcionaba y que no me llenaba tampoco y era muy frustrante y a los niños no respondían a esa forma de educar y lo tuve que quitar muy rápido. Creo que tú, ya lo he comentado en algún otro programa, y es que tuve la suerte de hacer las prácticas de magisterio con la que había sido mi maestra infantil. Y bueno, ya he dicho que es maravillosa, se llama Ascen y la amo, la sigo amando, me parece, vamos, mi maestra de referencia, pero no es por, o sea, sí que es por cómo lo hizo cuando yo era pequeña, porque me pareció maravilloso, pero todavía me gustó más lo que hizo cuando la tuve de maestra de prácticas. Y es que constantemente me iba enseñando las diferencias que había entre la educación de cuando yo iba con ella a clase a la educación que estábamos poniendo ahora en práctica. Y ella fue la que me enseñó que había que evolucionar, que al igual que el mundo evoluciona, los maestros y las maestras tenemos que evolucionar. Y constantemente me decía, fíjate, cuando tú eras pequeña, esto se hacía así y ahora mira cómo lo estamos haciendo. Y ella me decía, y dentro de 10 años se hará de manera diferente. Entonces, eso fue para mí, vamos, yo creo que la mayor lección que me han enseñado, y sin menospreciar a nuestros maestros y maestras de magisterio, lo más valioso que he aprendido yo en toda mi etapa de estudiante de magisterio. Y mira, tú tuviste la suerte de hacer las prácticas con tu maestra infantil y yo tuve la mala suerte de hacer las prácticas con mi maestra infantil, que como maestra era decente, pero estaba muy quemada y pasó mucho de mí, no me explicaba nada, trabajaba en constructivismo, que adoro, pero no me explicaba nada y si no te lo explican no te enteras por dónde va. Fue muy duro, mi etapa de prácticas fue muy dura, pero por eso en cada situación es totalmente distinto. Sí, sí, Totalmente sí. distinto. ¿Y qué más? Bueno, ¿Qué vamos más a decir errores? otro error. Bueno, yo un súper error que cometí era intentar agradar a todo el mundo. Y con todo el mundo digo que todos los niños y las niñas estuvieran contentos, que todos mis compañeros y compañeras yo les cayera bien y que a todas las familias yo les cayera bien. Y, spoiler, es imposible. Es Imposible. imposible porque si tú, va a haber actividades que tú vas a hacer y va a haber a unos niños que les van a encantar y a otros que las van a odiar. Vas a hacer cosas que va a haber a compañeros y compañeras que le van a encantar, a otros que les va a parecer una estupidez y a otros que les va a dar tanta envidia que te van a decir que lo has hecho fatal para no admitir que se les podría haber ocurrido a ellos. Y con las familias va a pasar lo mismo. Van a decir unos, bah, pues vaya tontería que ha hecho, otras, guay, idea más buena. Y es imposible, nunca llueve a gusto de todos. Eso hay que saberlo desde el minuto uno. Antes de acabar magisterio ya lo tienes que saber. Es algo que tenemos que aprender como personas, que no puedes agradar a todo el mundo y como maestro es terapia de choque. Te das cuenta desde el año uno. Lo que pasa es que cuesta años quitarse de esa necesidad que tenemos, vamos. Sí, es A verdad. mí por lo menos sí que me costó mucho. Otra cosa es, para mí, hacer 1000 planes después del trabajo. Pensar que después del trabajo vas a tener energía para No, hacer 1000 cosas que igual hubieras hecho en otro momento de tu vida. No. A mí al no. menos no. Hay veces que las haces y luego
te arrepientes porque llegas a casa y no puedes con tus pelos. Sí, sí. Y si eres madre y maestra como yo, compañera, estoy contigo. Juntas podemos. No pasa nada. Sobreviviremos a esta etapa de la vida. No pasa nada. A ver, más errores. Más errores. A ver, que tenemos aquí muchos apuntados. Y... bueno. Uno muy gran error que yo durante muchos años intenté seguir haciéndolo, se me costó, es planificarme las clases, súper ahí, pin, al milímetro, y frustrarme constantemente porque no conseguía llevar a cabo lo que yo me había planificado. Y Es imposible, planificar no lo para vas a un hacer. día lo que tardas en hacer un mes entero. Eso es. Puedes tener una idea, a ver, no puedes ir ahí a lo loco, ¿vale? Eso no. Pero puedes tener una idea de qué voy a hacer este trimestre, qué voy a hacer esta semana y qué me gustaría hacer hoy. ¿Qué me gustaría? Pero no lo grabes en piedra como si fueras Moisés, porque no va a suceder. Porque no, o vas a acabar frustrado tú o vas a acabar frustrando a los niños porque les estás mandando a hacer cosas que al final no están preparados igual ese día o no lo están pillando y tú sigues y sigues y sigues y todos hemos visto maestros hacer eso y nos ha dolido tremendamente. No puedes obligar. O sea, yo sí que me gusta apuntarme lo que voy a hacer en un día, pero como idílico. Eso es. Esto sería Una idea. Esto sería maravilloso hacer, como algo idílico. Pero luego llegan los niños y yo siempre digo que hago esto. Entran los niños y los miro. Y digo, hoy no. Entonces te viene bien tener como más cosas en la recámara y decir, Eso vale, es. lo de hoy no. Pero vamos a hacer En plan esto otro. B. Sí. O el C. O ningún plan. Plan B, O sea, plan también C, puede pasar. plan H, J, K, ¿no? Puedes tener varios planes. Y a veces las cosas que improvisas es de donde más sacas y las más bonitas, las que más recuerdas después. Quédate abierto a sorprenderte y a espontaneidad. Pero sí que programa, porque si no te puede pasar que no sepas qué hacer, no haya espontaneidad ese día y te quedes en plan, A ¿ahora mí qué hago? un día un alumno, sin previo aviso, me trajo 2 pollitos a clase y ese día solo giró en torno a los pollos. Claro. Entonces hicimos un cómic de los pollos, los dibujamos, retratos de todo y fue súper bonito y todos y todas se acuerdan y por supuesto no hice absolutamente nada de lo que tenía pensado hacer, pero lo que dices hubo muchísimo aprendizaje ahí. De hecho, puedes siempre ajustarlo a lo que quieres dar. Estamos dando el cómic, pues he traído un pollo, Claro. Cómic sobre el pollo. O estamos Eso dando contar, pues vamos a contar los pollos y vamos a hacer muchos pollos y los contamos todos, lo que sea. Sí. Eso es. A ver, otro error es, un error muy grande es cuando alguien hace algo y no sabes quién, sentar a todos los niños y decirles, ¿quién ha sido? No nos vamos de aquí hasta que no me digáis quién ha sido. Y esto me recuerda a un monólogo maravilloso que si no lo has visto os lo recomiendo, de Joaquín Reyes, que se llama Frasecicas de maestra, que te va diciendo todas esas frasecicas que, otro error, piensas que no vas a decir, pero acabas diciendo. Eso, esas que dices, yo nunca voy a decir esto. Mentira, es mentira, lo vas a decir como, ¿de qué os estáis riendo? Cuéntanoslo y nos reímos todos. Nos reímos todos, sí. Y lo has si les dicho y lo sabes. Sí, y si les pones un límite de tiempo, que sepas que se van a ir a casa y no te lo han dicho. Efectivamente. No, vas a prometer que no se van hasta que no te lo digan, no te lo van a decir. Y Eso menos de es, que es se que- están riendo. Hombre, no, eso no, eso es imposible de descifrar. Sí. Hay misterios en el mundo cuánticos más fáciles de descifrar que eso. Sí, ya os lo digo desde aquí. Además es que ese es el Eso es momento así. ese es el momento en el que les entra el sentimiento de hermandad. No lo van a decir. Eso es, aunque les caiga mal la persona. Bueno, Sí. siempre hay a veces hay acusicas en todos los sitios, ¿vale? Y se descubre pronto, pero no suele ser lo común. Sí, No suele ser pero lo común. si hay una cusica, la cusica lo dice antes de que llegues a ese punto en el que sientas a todos y les dices, hasta que no me digáis quién ha sido, ya se habría chivado. Si no se chivó para ese punto, no digas, no nos vamos a casa. ¿Hasta qué? Porque, bueno, lo puedes decir, pero se van a ir a casa sin decírtelo. Eso es. Sí. Voy a contar yo ahora un error, anécdota, un poco mezclado, muy gracioso, ¿vale?
Y es que cuando tú, por ejemplo, cuando un niño ha hecho algo mal, al hilo un poco de esto que acabamos de contar, ¿no? De buscar el culpable, hay veces que tú ves claramente quién es el culpable y entonces le dices, pues bueno, vas a venir conmigo y te vas a quedar aquí un poquito a pensar, ¿vale? Tú piensas inocentemente que porque tú le digas a esa personita que piense, va a pensar en lo que ha hecho, ¿vale? Pero os voy a contar lo que me pasó a mí. En un momento dado habían peleado dos en el patio y a uno le dije, pues te vas a quedar aquí a pensar. Fui a curar al otro porque le había dado un empujón, se había caído. Y cuando volví, le digo, bueno, ¿qué? ¿Has pensado? Y ese niño me dijo, sí, muy contento porque claro, él ahora mismo estaba haciendo lo que yo le había mandado. Y digo, bueno, ¿y qué has pensado? Y me dijo, en animales. Claro, él lo había hecho súper bien, ¿vale? Había pensado, claro, tú le has pero dicho no que había... piense. Pero no lo que yo pensaba que iba a pensar. Bueno, me dio tanta risa que dije, bueno, venga, vamos a pedirle perdón a tu compañero y tira a jugar, por favor, porque madre mía de mi vida. Es que lo de Eso es así. pensar, yo creo que es otro error, ¿eh? Sí. Podría entrar dentro de otro error. El sentar a los niños a pensar sin sentarte con ellos y ir viendo, ¿sabes? Ayudarles a ver qué es lo que ha pasado, por qué, lo que sea, no funciona. No No, eso funciona. no se puede hacer porque no, En, no, no va a funcionar. en Van a realidad es pensar un en otras descanso para cosas. ti. Quédate ahí un minuto en lo que soluciono la que acabas de preparar y ahora Eso vuelvo es. contigo y hablamos de esto, yo Ya creo. hablamos Sí. en... Eso es. Ay, ay, ay. Y luego yo creo que... ¿Qué me has comentado tú antes también de algo algo de esto, ¿no? No me acuerdo cómo me lo has planteado, que les explicabas alguna cosa y luego lo hacían al revés, o cómo era. Quizás es un error así muy grande que yo cometí al menos es pensar que los niños cuando están calladitos y te están mirando, o sea, en la asamblea, por ejemplo, en infantil o en clase en primaria, que te están escuchando y que se están enterando de lo que les estás diciendo. Entonces, luego vas a hacer una actividad relacionada o preguntas algo relacionado y nadie sabe lo que has hablado. Los niños aprenden con movimiento, no sentaditos mirando hacia ti. Ese es un error muy... iba a decir de principiante, pero todavía conozco gente que lleva 20 años trabajando y sigue pensando que si están calladitos y mirando es la forma de aprender. No, no, a ver, igual hay un 1% que sí que aprende así. Un 1%, un 2%, pero el resto no. El resto se tienen que mover para aprender, incluso en primaria. Incluso me atrevería a decir que en la ESO también, porque tener la idea de que unos niños sentados todo el tiempo van a mantener la atención, eso sí que es una utopía. Y pensar que la única forma o que la forma de aprender o la mejor forma de aprender es escuchando a una persona que te está vomitando toda la información. No, se aprende buscando esa información, procesando esa información, utilizando esa información. Entonces, puedes utilizar el explicar, es un recurso, pero no debería ser el recurso, el único. No, eso es. Hay que Mm, tener más cosas. mm. Hay que tener O más cosas. otro error, dejar el bote de purpurina Ah, sin supervisión. Que o le el de pregunten a mi cola. marido sobre esto. Que estuvo una Madre mía de semana mi entera vida. siendo interrogado en el trabajo porque llevaba purpurina todos los días en la cara. Es increíble. No, o sea, es que lo de la purpurina, la cola, el pegamento, las tijeras, los rotuladores, tienes que Oh, los rotuladores. vigilarlos. Sí, sí, Tienes que sí. vigilarlos, desde aquí te lo digo, como Lo que pasa es consejo. que las tijeras sí hay que tener mucho cuidado, pero los rotuladores son un poco más... El daño que pueden hacer es un poquito más pequeño que con un bote de purpurina entero. Hombre, o no, y yo he tenido percances con las tijeras y el pelo. Mm, Claro, sí. porque a mí una vez me pasó que le dije, vamos a cortarle el pelo era un dibujito de una carita y tenía el pelo, entonces tenían que ir como recortándole el pelo. Y entonces hubo una niña que se emocionó demasiado y además del pelo, del papel, del dibujo, cortó el suyo. Claro. Y desde entonces Dijiste dije corta a el toda pelo. la clase, sí, sí, así, a toda la clase con las tijeras a la vez, jamás, nunca. De mesa en Ya. mesa. Mm. Estoy con esta mesa, los demás hacen otra cosa. Pero las Y tijeras solo Mm. a los Y vamos a cuidados. decir el último, rápido, María, que se nos acaba el tiempo. ¿Tienes alguno más? Uno muy bueno. Y es que, bueno, muy bueno. Es que no podemos esperar que, porque nosotros expliquemos una cosa, ya vayan a saberla hacer. Eso es imposible. Porque
Es lo que dices tú, hay uno que te puede estar escuchando, otro que no, incluso aunque le hayas explicado con movimiento, sin movimiento, haciendo teatro, haciendo plastilina, no lo des por hecho que lo sepan hacer, porque uno va a entender una cosa, el otro va a entender otra. El otro día me dijo mi hijo, dijo, pero tú no nos estás escuchando lo que te estamos diciendo que hagas. Y nos dijo, sí os estoy escuchando, pero estoy entendiendo otra cosa. Ahí Sí, es es verdad. como te das cuenta de que su cerebro probablemente funciona diferente del tuyo y que las explicaciones que tú les das probablemente no vayan a llevar a que ellos entiendan. Tiene que ser un diálogo. María, ¿Cómo lo explica? Ah, nos no hay tenemos más que tiempo, lo cortar. siento. Estupendo. Otro programa. Tengo aquí al realizador haciéndome No, no. que muchísimas gracias por escuchar. Sentimos cortar así, pero no nos da para más. Igual hacemos otro programa sobre esto. Por Sí, por favor, favor. seguidnos y seguidnos en YouTube sobre todo y en Spotify. Y muchísimas gracias por todo. Hasta el próximo episodio de Hablando en Maresco. Adiós. Hasta el próximo día. Adiós.